Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de una infección por un hongo el cual lleva por nombre Cándida. Este hongo pues afecta a las mucosas, es decir, por ejemplo a la cavidad oral, a la faringe e incluso podría extenderse a lo que sería el esófago. La mayoría de estas infecciones están relacionadas con la Cándida albicans. Esta suele ser el agente causal de la candidiasis orofaringea, pero también hay otros tipos de Cándida que podrían causar enfermedad, como por ejemplo la Cándida krusei, la Cándida glabrata y la Cándida tropicalis. Pero en la mayoría de casos estas Cándidas suelen estar asociadas o acompañar a la Cándida albicans. Por tal motivo se refiere de que la Cándida albicans es la causa principal de causar enfermedad a nivel de la cavidad orofaringea, pero en algunos pacientes inmunosuprimidos se va a destacar o se va a relegar esta enfermedad a las cándidas de tipo no albicans como causante de la enfermedad en sí. Con respecto a los factores de riesgo para contraer esta enfermedad le puede dar a cualquier persona, ya sea inmunocompetente o inmunocomprometida. Con respecto a los pacientes inmunocompetentes, esta enfermedad les puede dar a aquellos pacientes que usen dentaduras postizas, aquellos que sufran de serostomía, que es boca seca, aquellos que están usando antibióticos de forma prolongada o aquellos que usan corticoides de forma inhalatoria. En pacientes inmunosuprimidos, esta enfermedad es típica de aquellos pacientes que tienen comprometida la inmunidad celular, como por ejemplo en aquellos pacientes que sufren del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También se puede dar esta enfermedad en pacientes que tengan neoplasias en la sangre o aquellos pacientes que han recibido algún trasplante. También se dará esta enfermedad en aquellos pacientes que están con quimioterapia, aquellos que están usando corticoides de forma prolongada o aquellos que reciben radioterapia a nivel de la cabeza y el cuello. Con respecto a los signos y síntomas, muchos pacientes generalmente no van a percibir síntomas y aquellos que lo perciban van a describir la sensación algodonosa a nivel de la boca, van a describir además también la pérdida del sabor y en algunas ocasiones dolor tanto como al comer como al deglutir. Por ejemplo, los pacientes que usan dentaduras postizas, generalmente este tipo de estomatitis les va a causar dolor. Los pacientes que se encuentran inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, aparte de tener la candidiasis orofaringea, también esta va a alcanzar lo que sería el esófago. Incluso la candidiasis podría afectar a la laringe. Esta se va a sospechar en el paciente que tenga una candidiasis orofaringea y además presente ronquera. Esto podría ser un indicador de una candidiasis laringea. Algunas especies de cándida también podrían causar queilitis angular, que es la formación de unas fisuras a nivel de lo que serían las comisuras de la boca, lo cual causa mucho dolor. Cuando se realiza el examen físico vamos a evidenciar dos formas características, la forma pseudomembranosa y la forma atrófica. La forma pseudomembranosa es la más común y es aquella donde vamos a evidenciar unas placas blanquecinas a nivel de la lengua, el paladar, a nivel de lo que sería la cavidad orofaringea. Los pacientes que presenten saburra a nivel de la lengua, generalmente ellos no tienen candidiasis y esto se da debido a que tienen las papilas gustativas muy hipertróficas. Los fumadores, por ejemplo, podrían evidenciarse en ellos a nivel de la lengua una capa medio marrón amarillenta, pues la cual correspondería a la misma causa que ya les mencioné anteriormente. La forma atrófica, también denominada estomatitis protésica, se va a dar en adultos mayores que están usando dentaduras postizas a nivel superior. Esta se va a evidenciar debajo de las prótesis dentales superiores y se caracteriza por la presencia de un eritema sin la presencia de placas. El diagnóstico de esta enfermedad se va a realizar según los síntomas y signos característicos de esta enfermedad en el paciente. Además, el paciente va a presentar algunos factores de riesgo para tener esta enfermedad. Sin embargo, se pueden realizar pruebas y se puede justificar las mismas en los siguientes casos. Uno de los casos sería que evidenciemos signos que no son muy claros de una candidiasis oral. Y la segunda sería pues cuando es un paciente que no tenga factores de riesgo y nos impresione que tenga una candidiasis oral. En este caso, en este paciente sí o sí debemos descartar que tenga VIH.
Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad es sencillo. Se va a tomar muestras usando un bajalenguas de las lesiones y luego se va a utilizar una tinción de Gram o si no el hidróxido de potasio sobre estas muestras, y luego en la microscopía vamos a evidenciar las levaduras con gemación con la presencia o no de hifas. E incluso se pueden realizar cultivos de estas lesiones utilizando un hisopo y tomando la muestra para cultivarlo. Pero hay que tener en cuenta que un cultivo positivo no necesariamente nos va a realizar o nos va a dar el diagnóstico, debido a que muchas personas somos portadores de este hongo, el cual no nos causa enfermedad. Por tal motivo se tendría que correlacionar el resultado de este cultivo con la presencia de signos característicos de esta enfermedad en el paciente. Para continuar con lo que respecta al tratamiento de esta enfermedad, pues les invito a darle me gusta al video, suscribirse al canal, compartirlo y activar las notificaciones para que puedan recibir la notificación cuando suba un nuevo video acerca de medicina. Soy el Dr. Apari, soy médico, cirujano y especialista en cirugía pediátrica, y siempre estaré dispuesto a responder las preguntas que ustedes puedan hacer, siempre y cuando pues sean preguntas generales sobre el tema. Con respecto a consultas personales, me pueden escribir al Facebook en el link que está ahí en la descripción del video. Para dar el tratamiento a esta enfermedad, vamos a clasificarla en lo que sería una enfermedad leve, que es la que afecta específicamente solamente a la cavidad orofaringea sin llegar a lo que sería el esófago, y en un paciente que no está inmunosuprimido, a esto lo vamos a denominar enfermedad leve. Y enfermedad moderada grave en pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tengan una lesión extensa a nivel de la cavidad orofaringea que incluso puede comprometer también el esófago. En estos casos lo vamos a considerar como una enfermedad moderada a grave. Para el tratamiento leve vamos a utilizar las pastillas de clotrimazol. Vienen de 10 miligramos. Simplemente introducen la pastilla en el interior de su boca y van a esperar que se vaya diluyendo poco a poco. Esto más o menos va a durar 30 minutos. Este procedimiento se va a hacer 5 veces al día por un periodo de 14 días. El otro tratamiento sería utilizar la nystatina en solución, que viene en una concentración de 100.000 unidades por mililitro, la cual va a consistir simplemente en hacer enjuagues con 5 mililitros de esa solución y luego de esto deglutir el mismo. Estos enjuagues serán 4 veces al día y el tratamiento va a durar entre 7 a 14 días. Y por último vamos a utilizar el fluconazol. La primera dosis en el primer día va a tener que ser de 200 miligramos. Este se va a utilizar vía oral y se va a deglutir. Y luego el resto de días va a ser de 100 miligramos cada 24 horas hasta completar 14 días. Esto se dará en los casos de candidiasis orofaringea que sea moderada o grave. Muchas gracias a todos por seguir este video, espero que les sirva, y si fue así, compártanlo con sus amigos, familiares, para que pueda llegar a más personas. Muchas gracias, hasta un próximo video.